vamos a seguir hablando de medicina ahora, en particular sobre un tema que genera algunos problemas a un grupo de pacientes y además genera un problema al sistema en general y que no es fácil de determinar quién tiene la razón o cuál es la posición más adecuada. Estamos hablando de los medicamentos de alto costo, que obviamente son muy caros en algunos casos, que el paciente en principio tiene derecho obviamente a que se le suministren, pero obviamente ese costo también genera un problema muchas veces para las instituciones y por lo tanto para todo el sistema. Estamos con el doctor Santiago Pereira Campos, que es experto en este tema, es socio del estudio Rueda Abadí Pereira. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. ¿Cómo se encara este tema donde hay dos intereses y uno de ellos es la salud de una persona, lo cual obviamente genera unos códigos distintos, ¿no? Porque la salud es siempre un tema muy delicado, ¿no? Exacto, acá es uno de los temas donde se está planteando mayor cantidad de dilemas jurídicos, éticos, económicos y sociales a los sistemas de salud. Claro. Para poder entender el problema hay que partir de un tema clave. Los recursos son limitados y las demandas o las necesidades de los ciudadanos son ilimitadas. Ese es el punto de partida. Entonces, frente a eso, tenemos por un lado una realidad que es el enorme avance tecnológico y de medicina altamente especializada y de medicamentos de muy alto costo, sí. El enorme desarrollo y el aumento progresivo de estos costos de este tipo de medicamentos. Entonces, para llevarlo a una cuestión bien sencilla que pueda entender el televidente, es decir, cuando un paciente me reclama un medicamento que sale $100.000 para una sola persona, ¿qué hace el sistema de salud? Claro. ¿Le da ese medicamento a esa sola persona o esos $100.000 los destina a prevenir el cáncer, a una campaña de vacunación? Este razonamiento un poco simplificado, en definitiva, es la esencia del problema. Claro. Entonces, frente a eso, ¿qué ocurre? Hay un tema de interés general y interés particular. Exacto, ese es el tema clave. Por un lado hay un interés social de lograr un cierto equilibrio, un acceso igualitario de los ciudadanos a las prestaciones médicas y a los medicamentos, pero por otro lado, cuando yo estoy enfermo, mi hijo, mi madre, yo quiero lo mejor. Claro. Entonces, claro, está el interés individual frente al interés colectivo. Frente a esto, ¿qué es lo que hacen todos los países del mundo? Realizan un procedimiento que se llama la priorización. ¿Qué es priorizar? Es decir, bueno, voy a crear una canasta de prestaciones, medicamentos, procedimientos terapéuticos, que son los que va a cubrir el sistema, para todos por igual. La gran discusión es qué se coloca en esa bolsa, qué entra y qué no entra. Y eso es lo que genera en Uruguay y en todos los países la judicialización o los reclamos en Uruguay por vía de amparo de los medicamentos de alto costo. Quiere decir que lo que sucede es que pacientes o grupos de pacientes reclaman que se les suministre ese medicamento. Si ese medicamento no está disponible o no está previsto que se suministre, van a la justicia. Exactamente. Uruguay tiene una gran ventaja, yo diría que es uno de los pocos países de América Latina donde no hay ningún reclamo judicial por prestaciones o medicamentos que están en la canasta. Eso es un gran avance frente a los otros países. En otros países las instituciones no cumplen muchas veces con las prestaciones, con lo que deben prestar. Claro. En Uruguay, en general, no ha habido reclamos judiciales por medicamentos o por prestaciones que están en la canasta. Lo que sí hay es por aquellos que no lo están. Ahora, ¿cómo se conforma esa canasta? Esa canasta se conforma a través de un procedimiento que se lleva a cabo a través de varias etapas en una comisión en el ámbito del Ministerio de Salud Pública. Esa comisión está integrada por representantes de las instituciones de asistencia médica, del Ministerio de Salud Pública, Fondo Nacional de Recursos, Ministerio de Economía. Analizan, ¿verdad?, la posibilidad de incluir o de excluir medicamentos de ese listado. Este análisis se hace al menos una vez al año. Y se arma una lista de medicamentos y, bueno, se sacarán algunos que no se están utilizando y se incluyen otros. Exacto. Es lo que se llama el FTM, el formulario terapéutico. Y allí es es lo que se llama la canasta de prestaciones. Claro. Entonces, la gran discusión o lo que se lleva frente a los jueces es decir, bueno, este medicamento no está en la canasta. ¿Corresponde que me lo den o no corresponde que me lo den? Ahora, antes de ingresar en más detalles sobre eso, usted decía hace un rato un medicamento que vale $100.000. ¿Realmente hay medicamentos que valen $100.000 o puso un ejemplo? Los hay, no son los que habitualmente en Uruguay se reclaman,
Pero hay un medicamento, por ejemplo, el Soliris, que es un medicamento de muy alto costo, que ha generado muchísima conflictividad en Brasil. En Uruguay todavía no ha habido casos. ¿Para qué se utiliza? Que tiene costos. Se utiliza para un tipo de prestación de enfermedad grave vinculada a temas sanguíneos. Es un ejemplo. En Uruguay hay procedimientos y costos que, por ejemplo, pueden salir 500.000 pesos o que salían 500.000 pesos. Claro, que es muy difícil pagar para una persona. Exacto. Es imposible en algunos Es casos. imposible. En Uruguay los casos más frecuentes son medicamentos para el cáncer, para determinados tipos de cáncer, Claro. que es el caso del cetuximab y es el caso del sorafenib, uno para el cáncer de colon y el otro para el cáncer de hígado. Eso en cuanto a medicamentos. Y luego hay algunos procedimientos especiales. Uno que está trayendo mucho debate en estos últimos meses es el implante del cardiodefibrilador. Sí. Para aquellas personas que pueden sufrir un paro porque tienen determinada situación y que se cubre solo en determinados casos. Y las personas que no están en esa situación lo han ido a reclamar a la justicia y han obtenido resultados. Y han obtenido resultados. Usted decía, el número de esos reclamos ante la justicia ha crecido sustancialmente. Sí, sigue siendo todavía, por suerte, y eso habla bien del sistema en general en Uruguay, tanto del sistema de justicia como del sistema de salud, siguen siendo bajos la cantidad de reclamos en el comparativo de otros países, pero ha tenido un incremento muy importante en Uruguay. Tenemos una gráfica ahí para mostrar, que muestra justamente este fenómeno y la cantidad de casos que ha subido. Ahí se ve de manera notable, de 2012 a 2013, de 39 casos a 83 casos en el año 2013. Ha venido creciendo, porque vemos ahí 2009 con 10 casos, luego 13, 29, 39, y el último ejemplo es 83 casos el último año, lo cual, bueno, implica obviamente un incremento muy sustancial. Ahora, doctor, este fenómeno de crecimiento, ¿cómo se explica? ¿Por qué ese salto en 2013? Bueno, se explica por varios fenómenos. Primero se explica por la aparición progresiva y cada vez en forma más explosiva de nuevas prestaciones, nuevos medicamentos. Segundo, por el acceso a la información. O sea, es indudable que hoy los pacientes pueden acceder a la información en forma mucho más fácil. Internet tiene una altísima incidencia. Claro. Y después, además se comparten muchas cosas en Internet de experiencias personales. Claro. Es decir, una persona de Estados Unidos que dice a mí me hicieron tal tratamiento y estoy curado. Y hoy eso... lo primero que uno hace es una enfermedad. A ver, sí, de hecho, claro. Uno de los grandes problemas de la medicina es que a veces el paciente que va a ver a un médico sabe mucho más de su enfermedad específica que lo que sabe el propio médico, porque el médico sabe de una cantidad de enfermedades. Y este señor, ahora, que tenga todo ese material no quiere decir que pueda resolver el caso. Claro. Una cosa es tener información, otra cosa es saber procesarla. Pero eso genera una serie de problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué el crecimiento? Además, el crecimiento se da porque se ha venido dando también un cambio en la posición jurisprudencial. ¿Qué quiero decir con esto? Los jueces... Inicialmente había una tendencia, diría yo, mayoritaria al rechazo de estas demandas y ha ido creciendo el cambio de postura de los jueces en la admisibilidad. No en todos los medicamentos, sobre todo cuando son medicamentos de tipo experimental y demás, generalmente la jurisprudencia los rechaza. Pero en aquellos medicamentos que ya tienen cierta... Que están probados y que hay en otros países. Exacto. Ahí vamos a ver otra gráfica que muestra justamente esto que usted decía. Esta gráfica, ahora vamos a ver la de los resultados de esas demandas, pero en esta lo que muestra es justamente por qué se demanda o qué es lo que se demanda. La mayoría es medicamentos, en algunos casos son prestaciones médicas, otro tipo de prestaciones médicas. Usted decía el caso del cardiodefibrilador implantable. Pero notoriamente la mayoría son medicamentos. Exacto, hay otro caso que también se da mucho, que es la endoprótesis aórtica, que es también un procedimiento y un dispositivo a la vez que se coloca, hay un procedimiento, y esto ha generado diferencias porque mientras que ACE cubre esta prestación, el sistema privado no lo cubre, y acá aparece una nueva línea jurisprudencial en la cual los jueces ya no disponen o no condenan a servir esa prestación porque esté comprobada su efectividad, sino porque entienden que no se puede vulnerar el principio de igualdad. Esto es que no puede ser que personas dentro del mismo sistema de salud accedan los del sector público y no accedan los del sector privado. Y esta es una línea jurisprudencial muy reciente y muy novedosa que no se había dado respecto de otras prestaciones. Ahora sí vamos a ver la tercera gráfica que muestra justamente lo que decíamos, que la mayoría de los casos hay una condena favorable al demandante, ¿no? Exacto. Y eso es lo que usted decía, que explica de alguna manera el fenómeno de crecimiento de demandas. Exacto. Recordemos además que en Uruguay este tipo de reclamos se tramitan por una estructura procesal muy abreviada,
que es el llamado proceso de amparo, y esto había generado una cantidad de discusiones sobre fundamentalmente si la información que tenían los jueces para resolver el caso era suficiente, y este es otro de los dilemas. O sea, un médico le prescribe el medicamento al paciente. Sí. ¿Eso es suficiente? ¿O el juez debe controlar también otro tipo de elementos? Y ahí aparece la figura del perito, esto es que además de la opinión del médico tratante, tener la opinión de un técnico experto que pueda decir si ese medicamento realmente es recomendable, si la relación costo-utilidad, costo-efectividad de ese medicamento es adecuada o no. ¿Y todo ese proceso cuánto tiempo lleva? Porque hay me imagino muchos pacientes que necesitan con urgencia ese medicamento. El proceso de amparo depende mucho del caso y del juzgado, pero puede tardar aproximadamente en una primera instancia entre unos 20 y unos 45 días, en los términos normales, y una segunda instancia puede estar tardando unos 20, 30 días. Esto es lo promedial, hay algunos que tardan 4 meses y algunos que pueden tardar un poquito menos. Quiere decir que en general es bastante rápido para que son los tiempos de un proceso. Es el proceso más rápido que tiene el Uruguay en materia judicial, el proceso de amparo, que se aplican. ¿Y no se puede apelar? Sí, se puede apelar la sentencia, es apelable. De hecho, ha generado algunos problemas, porque si en primera instancia el juez dice dele el medicamento, hay que dárselo enseguida. ¿Qué ocurre si el tribunal dice déjeselo dar? Y de hecho ha ocurrido. Ha ocurrido. Y por lo tanto hay que retirar la medicación por la decisión del Tribunal Superior. Otro tema, que Uruguay es el único país de la región que estos casos no llegan a la Corte Suprema. ¿Esto qué quiere decir? Que un mismo paciente, para una misma enfermedad, puede ocurrirle que un tribunal le diga que sí y otro tribunal le diga que no. O sea que frente a dos pacientes en igual situación pueden tener distintas soluciones. Esto solo se soluciona a través de un único tribunal que resuelve finalmente. Y en Uruguay, como los amparos no llegan a la Corte, es el único país en el que puede darse ese absurdo, ¿no? Quiere decir que hay que reclamar en cada caso particular, aunque sea el mismo medicamento para la misma enfermedad. Exacto. Cada paciente debe reclamar por su medicamento, salvo que iniciara un proceso que se denomina proceso colectivo. Esto es que en representación de todos se haga un juicio. Habitualmente en Uruguay hasta ahora no ha existido procesos colectivos sobre estos temas, a pesar de que es procedente, sino que generalmente son 1 o 2 pacientes que reclaman. ¿Hay medicamentos sustitutos en todos estos casos o no necesariamente? Bueno, esa es una discusión claramente científica. Sí. Lo que yo puedo decir desde mi rol de abogado es que obviamente en los juicios esto es lo que se discute. Es decir, la pregunta es decir, este medicamento que le estamos dando al paciente hoy es igual, mejor o peor que el que el paciente reclama. Generalmente hay otro en sustitución. Generalmente cuando no está priorizado un medicamento es porque en su lugar se da otro. La discusión es si ese otro medicamento es mejor o no. Y ahí se discuten 2 temas centrales. Uno, si ese medicamento puede alargar la vida del paciente. Y el otro, aún cuando no lo alargue, puede mejorar la calidad de vida. Porque entonces sabemos que en los cánceres muchas veces los tratamientos generan una serie de consecuencias. Entonces muchas veces lo que está en juego no es si va a poder vivir más tiempo con ese medicamento, sino si va a poder vivir mejor. Claro. Y la pregunta es, ¿puede el sistema pagar mucho dinero por un solo paciente para que viva mejor? Desde el punto de vista individual no hay duda que debiera ser así, pero desde el punto de vista colectivo, desde la óptica de las políticas públicas, es una gran pregunta. Esto lleva a otro gran dilema, es si los jueces están o no entrando a resolver sobre políticas públicas, que esa es otra gran discusión. Porque en definitiva, digamos, ¿quién fija el presupuesto en salud? Claro. No lo fija el Poder Judicial. Es muy fácil, dice usted, digamos, diciéndolo en malos términos, es muy fácil darle la razón al paciente, pero después de dónde sale el dinero. Exacto. ¿No? Entonces, desde la óptica del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede decir, muy bien, yo estoy de acuerdo con usted, señor juez, pero ¿de dónde saco el dinero? Y ahí viene la respuesta, bueno, que se gaste menos en otra cosa. Pero todo esto es realmente complejo y plantea dilemas graves. El otro dilema muy interesante es el del médico. El médico está convencido que el medicamento mejora muy poquito la calidad de vida, muy poquito, o puede alargar muy poquito la sobrevida del paciente. ¿Debe indicarlo o no debe indicarlo? Claro. Bueno, en principio la respuesta ha sido que debe indicarlo y después deberá verse, pero no es tan claro, hay mucho dilema. Y ni que hablar del otro gran problema, que son los conflictos de interés. O sea, ¿quién es que dice que este medicamento es mejor? Los investigadores. ¿Quién financió la investigación de este medicamento? Generalmente está financiada por los laboratorios. ¿Ese quiere decir que la información sea mala? No, de repente la información es totalmente fidedigna, pero que existen conflictos de interés, existen. Claro. ¿Y hay conflicto de interés también entre las mutualistas y los médicos? Por ejemplo, mutualistas que le dicen a los médicos, no receten este medicamento porque... Respecto de estos medicamentos que estamos hablando, yo diría que no, por la sencilla razón que las instituciones... Están obligadas a tenerlo. Claro, las instituciones, este tipo de medicamentos no lo deben servir. O sea, los juicios que se han seguido contra instituciones se han perdido todos. Quienes resultan condenados son
el Ministerio de Salud Pública es el Estado o el Fondo Nacional de Recursos. ¿Por qué se han perdido todos? A ver, Porque las instituciones dicen, ¿a qué estamos obligados nosotros? A servir lo que está en la lista. Si yo cumplo con la lista, cumplí. Y como les decía hoy, en Uruguay, por suerte, esto es un gran avance, no tenemos juicios porque no se otorgue algo de la lista. Entonces, la respuesta es, la institución queda liberada de responsabilidad y quien es condenado es el Ministerio de Salud Pública y o el Fondo Nacional de Recursos, según la medicación y los casos, depende de quién debe protocolizar esos medicamentos. Y en relación a otros países, ¿cómo es la situación en cuanto a demandas, en cuanto a acceso a este tipo de medicamentos? Bueno, esto es muy interesante. A propósito, invito a todos aquellos que quieran acceder. Hay una plataforma de información de libre acceso, que la denominación es saludderecho.net, donde allí puede acceder cualquiera registrándose y va a encontrar informes de todos los países sobre estos temas. Pero básicamente la situación es esta. Países como Brasil, Colombia, Costa Rica tienen una altísima judicialización. Estoy hablando de miles de demandas, miles de demandas. Muchas de esas por situaciones que están priorizadas, o sea, por incumplir lo que está en la lista. Claro. Uruguay de eso no está. Por otro lado, si comparamos la lista de medicamentos o de prestaciones priorizadas de Uruguay con los demás países, Uruguay es el que tiene la lista más generosa. Puede haber casos que en otros países estén priorizados una determinada medicación y aquí no lo esté, pero en general la experiencia nuestra del estudio y la situación latinoamericana es que Uruguay tiene una lista bastante amplia, diría yo, en el comparativo. Ahora, lógicamente, siempre sería deseable poder tener muchísimos más. Por eso es que esto generó la necesidad de un diálogo que se está llevando a cabo muy interesante hace 4 años en Uruguay entre los jueces, el Poder Judicial, la Escuela Judicial, Ministerio de Salud Pública, Fondo Nacional de Recursos, Colegio Médico, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, tratando de ver cómo poder comprender este fenómeno, cómo transmitirlo a la sociedad. Y acá, en definitiva, lo que está en juego es, por un lado, el derecho progresivo a la salud como derecho humano esencial y, por otro lado, asegurar la sustentabilidad del sistema de salud. Esos son los dos grandes dilemas, ¿no? Entonces alguien puede decir, esta judicialización no es preocupante, son 80 casos al año. El tema es cómo crece esto. Viene creciendo de manera constante. Claro. ¿Y se está generando una industria simultáneamente, una industria de juicios, digamos, de demandas? Yo no me haría, ¿O eso no pasa como pasa en otros países? No me animaría a decir que en Uruguay existe una industria de juicios. Sí existen abogados especializados en esas áreas, pero yo no me animaría a hacer esa afirmación, no tengo elementos para hacer esa afirmación. En otros países sí hay acciones colectivas, por ejemplo, donde se reclaman medicamentos para miles de pacientes, que lógicamente eso a veces genera ciertas dudas, incluso hasta de quién financia esos juicios. Son juicios muy costosos, ¿quién los financia? ¿Quién paga esos estudios muy grandes de abogados? Bueno, y ahí surgen todas dudas sobre quién puede estar financiando. ¿Y quién se beneficia además del paciente? Beneficia además del paciente de todo esto, ¿verdad? Yo en Uruguay no tengo evidencia de que eso esto ocurra. Se habla de estos temas, se escucha que alguien dice una cosa u otra, pero la verdad que no tengo ninguna evidencia al respecto. Obviamente. ¿Usted cree que esto va a seguir creciendo, más allá de ese trabajo de la comisión que de alguna manera está buscando respuestas al fenómeno? Yo creo que sí, que va a seguir creciendo porque me parece que el fenómeno del aumento de nuevas tecnologías, cada vez más caras, más complejas, y en muchos casos con mejores resultados, tanto en los medicamentos como en los dispositivos y en los procedimientos médicos, va a implicar este crecimiento. Es la realidad que uno ve en varios países. El problema es dónde está el punto de equilibrio, cómo se mantiene ese equilibrio para evitar, como decíamos hoy, afectar la sustentabilidad del sistema de salud. Por eso se habla en materia de derechos humanos del desarrollo progresivo del derecho a la salud, porque el derecho a la salud podría ser ilimitado, pero el problema es que podría ser ilimitado para algunos pocos y muy limitados para otros. El tema es dónde está ese equilibrio y ahí la dificultad entre la política social, la política pública por un lado y por otro lado el derecho individual. El problema es que los jueces trabajan con casos concretos y los que definen políticas públicas tienen que trabajar con el interés colectivo y ahí es donde está el problema. Por eso es que es un tema muy complejo de resolver. Bien. Doctor, le agradezco mucho por estos minutos. No, gracias a ustedes. Ha sido muy amable.